Si eres nuevo hoy, estamos en medio de una serie de 3 partes que hemos titulado Bendecido. Y estamos viendo lo que la Biblia dice o tiene para decir sobre cómo experimentar la bendición de Dios en nuestra vida y nuestras finanzas. Y esta mañana vamos a hablar específicamente sobre el diezmo, que significa dar una 10ª parte de tus ingresos al Señor. Y realmente es un principio fantástico. De hecho, recuerdo cuando estaba en la Universidad Oral Roberts, yo crecí en un hogar donde no iba a la iglesia hasta que conocí a Debbie. Y bueno, fui allí porque quería estar con ella. Así fue como empecé a ir a la iglesia. Y no recomiendo el noviazgo misionero, pero al menos me sirvió para entrar. Y luego ella terminó conmigo cuando vio cómo era yo. Me dijo, te veo al rato, lagarto. Así que si estás saliendo con alguien que no es salvo, dile, hasta luego después de que seas salvo. Y eso fue básicamente lo que ella hizo. Pero fui a la Universidad Oral Roberts. Y cuando estaba allí, en uno de los servicios de capilla, fue interesante. Recuerdo exactamente y con gran claridad dónde estaba sentado ese día. Y estaban hablando sobre dar. Y estaban hablando sobre el diezmo. Y mientras el orador hablaba de eso y mostraba lo que decía la Biblia, explicó que si yo daba el 10% de mis ingresos al Señor, Dios bendeciría tanto mis finanzas que experimentaría más bendición financiera con el 90% y la bendición de Dios que si me quedara con el 100%. Y cuando lo escuché, quiero decir, está por toda la Biblia. Lo mostraron y pensé, wow, eso es increíble. Quiero decir, realmente no lo dudé en absoluto, no lo cuestioné. Estaba en la Biblia. Así que empecé a diezmar porque el orador dijo, pon a Dios a prueba y mira lo que hace. Y lo hice. Y vi y descubrí que lo que el orador dijo era cierto y que la bendición de Dios sobre nuestras finanzas a lo largo de los años fue mayor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Por eso soy un creyente apasionado, no solo en dar y no solo en un estilo de vida generoso, sino en una forma de dar que utiliza el diezmo como base, como el inicio de mi generosidad, y luego he visto cómo Dios ha obrado en los años que siguieron. Así que con eso lo que quiero hacer es hablarles sobre la increíble bendición de dar generosamente. Y quiero que noten 2 cosas, un mensaje muy sencillo. En primer lugar, quiero que noten el modelo para dar. El modelo para dar, Dios tiene un plan maravilloso. Se llama el diezmo y así es como funciona. Todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. Dios solo te lo ha prestado. La prueba de que no eres dueño de ello o de que yo no soy dueño de lo que tenemos es que cuando morimos lo dejamos todo atrás. Dice que el ganado sobre 1000 colinas es suyo. La tierra es del Señor y su plenitud. Todo lo que hay en ella es suyo. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y nosotros simplemente administramos lo que es suyo, ya que Él lo ha puesto en nuestras manos. Así que en reconocimiento de que todo le pertenece, lo que Él nos ha pedido es que como un acto de adoración le demos no solo el 10%, sino el primer 10% de lo que nos ha dado. Ahora, la gente pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? La buena noticia es que está en toda la Biblia, porque Dios quiere que entendamos este principio. El diezmo se menciona en el Antiguo Testamento, se menciona en el Nuevo Testamento. El diezmo ocurre antes de la ley y después de la ley. Así que me gustaría darte un rápido recorrido por lo que la Biblia dice acerca del diezmo. No es algo exhaustivo. Les prometo que hay muchas más escrituras de las que les voy a mostrar, pero quiero darles algunas. En Génesis capítulo 4, versículo 3, era tiempo de la cosecha. Esta es la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, presentó parte de sus cosechas como ofrenda al Señor. Abel también llevó una ofrenda, lo mejor de los primeros corderos nacidos de su rebaño, y el Señor aceptó a Abel y su ofrenda.
pero no aceptó a Caín y su ofrenda. Lo que tenemos aquí es, fíjense, Caín presenta algo, Abel presenta lo mejor y lo primero. La implicación aquí, según la mayoría de los estudiosos, es que hay cierto sentido del diezmo involucrado. Lo que hace Caín es decir, ¿sabes qué? No creo que Dios sea quien deba decirme qué dar. Creo que yo debería decidir qué dar porque es mío. Básicamente lo que hace Caín es dar lo último, da lo que sobra, da lo mínimo, no da lo mejor. Y cuando Dios ve lo que hicieron los dos, Dios ya había establecido un principio. Caín sabía cuál era y Caín dijo, no quiero hacerlo. Así que lo que sucede es que su ofrenda no es aceptada y Caín se enoja. No creo que eso sea justo, no creo que eso esté bien. Así que leamos lo que sucede. Dios dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué tienes esa cara tan triste? Serás aceptado si haces lo correcto. En otras palabras, la idea de haré lo que yo quiera. Una vez que llegas ahí, estás pidiendo que esa ofrenda no sea aceptada. Porque estás diciendo, no me importa lo que Dios diga cuando todo le pertenece a Él. Simplemente estoy diciendo que para ser bendecido, la bendición viene con obediencia. En el capítulo 14 de Génesis está la historia de una guerra antigua. En Génesis 14, después de que Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y tenía a 5 reyes aliados con él, habían capturado a Lot, el sobrino de Abraham, Lot, y Abraham gana la batalla. Solo tenía 400 hombres con él, así que es una victoria sobrenatural. Lot es traído de vuelta. Recupera todo lo que estos reyes habían robado. Y en su camino de regreso a Hebrón, mientras regresan a donde vive Abraham, se detienen en Jerusalén, Salem, la misma ciudad. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces Abraham le dio una 10ª parte de todo. En otras palabras, el principio es este. Cuando las personas justas entran en contacto con la presencia de Dios y son conscientes de la obra de Dios en su vida, la respuesta siempre ha sido, incluso antes de la ley, dar una 10ª parte. Si siguen leyendo, encuentran la historia de Jacob y Esaú. Eran 2 hermanos. En Génesis 28, no vamos a detenernos para verlo. Solo quiero mencionarlo. Jacob tiene 60 años. A los 60 años, todo lo que posee es un bastón de madera. Eso es todo lo que ha acumulado. Tiene un sueño y en el sueño ve a Dios. Dios le habla. Él lo sabe. La presencia del Señor está allí. De hecho, llama al lugar Betel, que significa casa de Dios. Y Jacob hace un voto de diezmar. Y cuando Jacob hace ese voto, durante los siguientes 30 años, lo que sucede es que Jacob se vuelve increíblemente rico. No diezma durante 60 años, no tiene nada. Diezma y de repente por sí mismo, sin herencia, se vuelve increíblemente rico. Así es como se le da a Dios. Dios lo ha dispuesto de esta manera. En Levítico capítulo 27, aquí llegamos a la ley, y en el versículo 30, en Levítico 27:30, el diezmo de todo, el 10% de todo, lo que proviene de la tierra, el grano, el suelo, el fruto de los árboles, pertenece al Señor. Así que aquí Dios establece el principio de que el 10% le pertenece al Señor. Y debía ser entregado en el lugar donde adoraban para hacer posible el ministerio que se estaba llevando a cabo. La gente dice, bueno, hay muchos ministerios que me gusta apoyar, así que me gusta dividir mi diezmo, pero así no funciona. El diezmo se da a la iglesia, el lugar donde adoras. Luego, por encima de eso, si hay otros ministerios que quieres apoyar, genial, pero eso es aparte del diezmo.
el diezmo va a la iglesia donde adoras. Y el diezmo es solo el punto de partida en la ofrenda de la persona que ama al Señor. Porque una persona que ama al Señor y entiende cómo funciona cualquier ofrenda para Él, comenzando con el diezmo, sabe que nunca podrás dar más que Dios. Es un hecho. He estado haciendo esto por más de 40 años y es la pura y absoluta verdad. Nunca podrás dar más que Dios. Nunca lo he visto suceder. Dios bendice al que da. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, la gente quiere acercarse a Dios. Quieren que Dios esté cerca de ellos. Y esto es exactamente lo que dice Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, ustedes me roban a mí. Ustedes dicen, ¿cómo te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. ¿Saben qué? Lo que Dios está diciendo es que el diezmo le pertenece a Él. Y cuando te lo quedas para ti mismo, es lo mismo que robarle a Dios. Sé que mucha gente a veces dice, no sé, simplemente no lo veo de esa manera. Bueno, no me importa cómo lo veas tú. La Biblia lo ve así y Dios lo ve así. Es mejor darle a Dios lo que es suyo que quedarte con lo que le pertenece y robarle a Dios, porque mira lo que sucede. Estás bajo maldición. Algunos de ustedes nunca tienen suficiente, algunos de ustedes ganan bien, pero su vida no tiene la bendición del Señor, ni siquiera sus finanzas, aunque tengan dinero. ¿Por qué? Porque no diezman. Y no experimentan la bendición y la alegría que viene con el diezmar. Toda la nación de ustedes, porque me están robando, dice él. Luego mira el versículo 10. Traigan el diezmo completo al alfolí. Ese es el lugar donde adoras, para que haya alimento en mi casa, para que la casa de Dios, la iglesia, esté provista. Y entonces Dios dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Es la única vez que conozco en la que Dios dice, te reto a que pruebes esto y veas lo que sucederá en tu situación. Mira lo que dice. Traigan el diezmo completo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abriré las compuertas del cielo y derramaré tanta bendición que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Dios dice, si me das el diezmo, abriré las ventanas del cielo y derramaré tanta bendición que no podrás contenerla. Y la bendición será tan evidente que la gente la notará. El siguiente versículo, el versículo 11, dice, impediré que las plagas devoren tus cultivos. Así que, como ves, no es solo que Dios te da recursos, aunque lo hace, es que también protege lo que tienes. Impediré que las plagas devoren tus cultivos. Las vides en tus campos no perderán su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones te llamarán bendecido porque tendrás una tierra deliciosa, dice el Señor Todopoderoso. Esto es interesante. Cuando leo esto, pienso en cuando estaba en el oeste de Kansas. Había un hombre allí, no diré su nombre, pero era muy conocido en la zona como un cristiano devoto. Y era muy inusual para la mayoría de los agricultores no trabajar en domingo. Este hombre se negaba a pedirle a alguien que trabajara para él en domingo. Él no trabajaba en domingo. Era muy comprometido con su diezmo. Pero una y otra vez, cuando vivíamos allí, sus campos nunca eran afectados por el granizo. Era algo muy inusual. Y cuando leo Malaquías 3:11, pienso, bueno, ahí lo tienes. Este es un hombre que era muy claro con su testimonio, no de una manera molesta. Era una persona muy amable, pero sus campos no eran afectados. La gente a su alrededor sufría granizo, pero él no. ¿Por qué? Por esto. Porque él honra al Señor con todas sus finanzas. Ahora citamos Malaquías 3:10 todo el tiempo. Vuelve a poner eso. Lo citamos todo el tiempo los domingos por la mañana porque es una de las grandes promesas en las Escrituras. Y solo quiero que te des cuenta porque estamos leyendo un testimonio de diezmo cada semana. Y hemos estado haciendo eso desde 2017. Y le pregunté al equipo, ¿cuántos testimonios de diezmo hemos leído? No cuántos hemos recibido, cuántos hemos leído.
Desde 2017 hemos leído 397 testimonios. Y si eres como yo y los estás escuchando, piensas, ¿qué está pasando aquí? Piensas, ¿cómo se puede tener un testimonio más dinámico que ese? Pero está sucediendo cada semana. Así que la idea de que encontraron uno y lo leyeron, dudo que eso le pase a mucha gente, es errónea. O sea, le pasó a 397 personas. Aparte de todos los demás cuyos testimonios también fueron grandiosos, pero que no los leímos. Pero, por ejemplo, Jordan escribe, después de años de diezmar de manera inconsistente, sabíamos que necesitábamos fortalecer nuestra fe y diezmar constantemente como Dios nos llamó. Ambos somos estudiantes de posgrado con ingresos limitados, así que diezmar se sentía como un gran paso. Desde que comenzamos a diezmar, recibimos un regalo de un donante anónimo que nos permitió cancelar completamente el primer año de seminario. También recibimos fondos inesperados, lo que nos ha permitido pagar más de $20,000 en préstamos estudiantiles. Qué testimonio tan asombroso de la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas cuando nos comprometemos con Él. Aquí hay otro. Es realmente interesante. Austin escribe, al diezmar, Dios me sigue sorprendiendo con su fidelidad. Mi negocio enfrentaba situaciones financieras estresantes. Teníamos una gran factura pendiente atrasada, 90 días. El cliente había prometido pagarla, pero estaba con dificultades y no nos respondía más. En segundo lugar, un cliente nos retrasaba con una factura grande, reteniendo un pago considerable. Por último, enfrentábamos una demanda. Habíamos pagado a un proveedor que no pagó sus cuentas, lo que resultó en cartas legales, llamadas de abogados y finalmente una demanda. El proveedor estuvo 6 meses prometiendo pagarlas, pero no vi ninguna acción de su parte y me enfrentaba a tener que pagar una factura grande 2 veces para evitar ser demandado. Siempre sentí la gracia y el favor de Dios sobre la empresa, pero estas 3 situaciones me exasperaban. Algo importante fue que mi esposa mencionó que estábamos atrasados con el diezmo. Debíamos algunos meses, habíamos retirado dinero extra para cubrir gastos y hacer compras. Ya debíamos un número interesante y en el fondo de mi mente me dije que lo resolvería, pero no lo hice. Bueno, el lunes comencé la semana aprendiendo la compu para diezmar la cantidad que debíamos. Sabía que ese dinero era de Dios y no mío. Lo que sucedió después me dejó asombrado. El martes recibí el pago de la factura pendiente del 1 de julio. El miércoles recibí un correo electrónico liberando fondos de la factura pendiente que se había estado retrasando. Y el jueves recibí una llamada del proveedor diciendo que habían pagado la factura y la demanda fue retirada. Simplemente no lo podía creer. No solo Dios es fiel a sus promesas, es tan bueno Él para responder de inmediato cuando damos un paso de fe. Fue un buen recordatorio de que simplemente no podemos darnos el lujo de no diezmar. Ese es el dinero de Dios. Cuando lo honras con lo primero, Él se encargará del resto. No te pierdas la bendición de Dios por no honrarlo con tu diezmo. Fue un gran testimonio. Tú dirás, ¿pero se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento? Y la realidad es que sí, y lo menciona nada menos que Jesús. Permíteme decir esto. Jesús no tenía miedo de eliminar los requisitos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento si era necesario eliminarlos. Las leyes dietéticas serían un ejemplo claro. Pero cuando Jesús habla en Mateo 23, dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, son cuidadosos en diezmar hasta el mínimo ingreso de sus huertos de hierbas, pero ignoran los aspectos más importantes de la ley, justicia, misericordia y fe. Deben diezmar, sí, pero no descuiden lo más importante. Miren, solo porque el diezmo no sea lo más importante, no significa que no sea importante. Pero aquí están ellos tan meticulosos que están tomando semillas, si puedes imaginarlo, y contando 10 semillas para darle a Dios las suyas. Y Jesús no dice, eso es lo más tonto que he escuchado. Él dice, ahora bien, eso también deben hacerlo. Solo no olviden amar a las personas y ser misericordiosos. Él repite lo mismo. Ay de ustedes, fariseos,
porque son tan cuidadosos que diezman hasta lo más pequeño que sale de sus huertos de hierbas, pero ignoran la justicia y el amor de Dios. Deben diezmar, sí, pero no descuiden las cosas más importantes. Más. Tú dices, sí, pero estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Bueno, Jesús respalda el diezmo. Y si la gracia, si la ley dijera, da el 10%, y honestamente la ley dice que des mucho más. Dependiendo de cómo interpretes la ley, podrías llegar a un porcentaje entre el 23% y el 30% de tus ingresos. Eso era lo que daban al Señor en la combinación de ofrendas. Pero si la ley dijera el 10%, tomemos el número más bajo, ¿cuánto más merecería la gracia? Quiero decir, conocemos a Dios de una manera completamente diferente. Tenemos la Biblia, lo sabemos. Y entonces Dios dice, dame el 10%. A veces la gente me pregunta, ¿debo dar sobre el ingreso neto? ¿Debo dar sobre el ingreso bruto? Y normalmente les bromeo y les digo, bueno, ¿quieres una bendición neta o una bendición bruta? Ahora, entiendo que para algunos negocios eso es un poco diferente. Entiendo la complejidad de esa pregunta. Solo digo, sé tan generoso como puedas ser y observa cómo Dios te bendice. Así que ese es el modelo a seguir. Dios lo ha dejado claro en las Escrituras. Ahora, quiero dedicar el resto del tiempo para hablar sobre la bendición de dar, porque creo que es genial. Dios nunca le deberá nada a un hombre o a una mujer. Nadie podrá decir, bueno, yo le di a Dios y Él no cuidó de mí. Eso no va a pasar. David dice, fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a los justos desamparados, ni a sus descendientes mendigando pan. Una de las verdades innegables de la Escritura es que cuando damos, se abre la puerta de la bendición de Dios sobre nuestra vida. En 2 de Corintios, Pablo está escribiendo, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y los está animando a ser dadivosos. Y lo que hace es usar la ley de la cosecha para explicar cómo funciona el dar en la vida de una persona y cómo esto lleva a una bendición de Dios en su vida, una bendición generosa de Dios en su vida. Esta ley se llama la ley de la cosecha. Permítanme decir esto. La ley de la cosecha es como la ley de la gravedad. Puedes no estar de acuerdo, puede que no te guste, pero si te lanzas desde el techo vas a caer, ¿cierto? El diezmo puede que no te guste, puedes no estar de acuerdo con él, pero está escrito en el universo. Fue escrito. Tú preguntarás, ¿cuándo fue eso? Bueno, Dios lo reafirmó con Noé. Dijo, mientras exista esta tierra, habrá tiempo de sembrar y de cosechar. Vas a plantar y vas a cosechar. Lo que siembres, eso cosecharás. Eso se llama la ley de la cosecha. Ahora véanlo en 2 de Corintios capítulo 9. Recuerda esto. El que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Ahora, déjeme decir esto. La ley de la cosecha es que lo que siembras, cosechas. Así que gracias a Dios crecí en una granja y si mi papá sembraba maíz, no obtenía alfalfa. Sí, en nuestro huerto, que era enorme, él sembraba semillas de sandía, no obtenía coliflor. Lo que siembras, cosechas. Así que eso es verdad. La ley de la cosecha es cierta. Si el autor de los Proverbios dice que si una persona quiere tener amigos, debe mostrarse como amistosa. Si siembro amistad, voy a cosechar amistad, ¿verdad? Si siembro bondad, voy a cosechar bondad. Si siembro dinero, voy a cosechar dinero. Ahora, ahí es donde mucha gente dice, bueno, ya sabes, no estoy tan seguro. Creo que Dios bendice de muchas maneras. Bueno, no voy a discutir contigo que lo hace, pero decir que no importa o que no es verdad es lo mismo que decir, a veces siembro semillas de melón y obtengo pepinillos o pepinos. No tiene sentido. Así que realmente cosechas lo que siembras. Dar tu dinero, dice Pablo, es como plantar una semilla en la tierra. Y la semilla siempre va a traer una cosecha. Si siembras dinero, vas a cosechar dinero. Así que la ley de la cosecha dice, lo que siembras, cosechas.
También dice que cosechas después de sembrar. Así que véanlo. 2 Corintios 9:6. El punto es que el que siembra escasamente cosechará escasamente. La siembra precede a la cosecha. El que siembra generosamente cosecha generosamente. Tienes que sembrar primero. A veces, y digo esto porque algunas personas dicen, bueno, cuando Dios me dé esto, entonces voy a dar. Pero ningún agricultor dice eso. Quebrarían todos si dijeran eso. Ningún agricultor dice, cuando tenga una cosecha, entonces voy a plantar semilla. No, primero siembras y eso requiere fe. El agricultor tiene fe en que cuando plante la semilla en la tierra va a obtener una cosecha. Ahora, escucha, cuando diezmas, cuando das, ten la fe de que el dar no te va a hacer daño. Ten la fe y cree, Dios, estoy sembrando. Tu palabra dice que con la medida que yo use, se me medirá de vuelta. Lucas capítulo 6, versículo 38. Si siembro, voy a cosechar. Si yo doy, entonces voy a cosechar de ti. Así que un agricultor, si quiere una cosecha, sabe que tiene que sembrar y va a gastar mucho dinero para plantar la semilla. Y él sabe esto, sabe que llevará tiempo para que la semilla germine. Así que ya sabes, alaba a Dios si das hoy y mañana recibes. Eso no es tan poco común. Pero en condiciones normales, siembras en una temporada y cosechas en otra. Recuerdo que mi papá solía sembrar generalmente alrededor del 10 de abril, plantaban el maíz. Y yo estaba allí el 20 de abril con mi papá y él escarbaba la tierra buscando ver si la semilla ya había empezado a germinar. Un agricultor está ansioso por ver crecer sus plantas, pero sabe que va a llevar tiempo, que no va a tener maíz para finales de abril. Sabe que el maíz no va a madurar hasta octubre. Así que la ley de la cosecha te enseña que cosechas lo que siembras y cosechas después de sembrar. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante y muy alentador. La ley de la cosecha también te enseña que cosechas más de lo que siembras. Cosechas más. Así que de nuevo aquí está la escritura. El punto es que quien siembra escasamente también cosechará escasamente, y quien siembra generosamente también cosechará generosamente. Por ejemplo, si tomo un grano de maíz y planto este pequeño grano de maíz justo aquí, puedo plantarlo en la tierra. Producirá una planta de maíz que, si todo está bien y las condiciones son buenas, tendrá 3 mazorcas. Cada mazorca tendrá por regla general 600 granos, así que tendrás 1800 granos. ¿Se dan cuenta? Siembro una semilla, la dejo caer, la planto en la tierra y obtengo un aumento del 1800%. Eso es una locura, es la ley de la cosecha. Obtienes más de lo que entregas. Ese ha sido nuestro testimonio, nuestra historia de vida. Lo he visto en mi vida y en la de otras personas. Lo he visto en personas que nunca lo habían experimentado y dijeron, está bien, lo voy a intentar. Cada vez Dios nos ha devuelto más de lo que alguna vez le dimos. Y también nos ha bendecido financieramente de otras maneras. En 2 Corintios dice que serás enriquecido en todo sentido por toda tu generosidad. Pienso en la historia de Tim y Bonnie, mis suegros, y decidieron dar un paso adelante con una ofrenda financiera significativa a la iglesia. Y Tim había sido adoptado. Él era el hijo de una violación, lo dieron en adopción. Su madre adoptiva se alejó del Señor, se volvió a casar y no quería tener nada que ver con él. Lo puso en un internado, no quería tener nada que ver con él, casi no tenía contacto con él, no le agradaba, no lo quería cerca. Ella lo eliminó de su testamento y su abogado le dijo a Tim, ella no te quiere. Pero después de que decidieron, Tim y Bonnie decidieron hacer esta ofrenda significativa. El abogado de su madrastra o de su madre adoptiva llamó y dijo, necesitamos que vengas.
porque ella lo había puesto como albacea del patrimonio, pero le dijo: tú no recibes nada, solo asegúrate de que los demás sí lo reciban. Necesitamos que vengas y distribuyas el patrimonio de tu madre. Y recuerda, tú no recibes nada. Eso fue lo que dijo el abogado. Pero mientras visitaban a su madre adoptiva en el asilo y el abogado le hacía preguntas, para sorpresa del abogado y de Tim, ella terminó diciendo: he cambiado de opinión. Quiero darle a Tim una parte igual del patrimonio, valorada en decenas de miles. Su parte valía decenas de miles de dólares. Y en el proceso, antes de que ella muriera, Dios restauró su relación. Él recibió 6 veces más de lo que había dado. Escuchen, 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra generosamente cosechará generosamente. La ley de la cosecha enseña: cosechas lo que siembras. Cosechas después de sembrar, cosechas más de lo que siembras. Y número 4, cosechas según cuánto siembras. Tú y yo determinamos el tamaño de nuestra cosecha. Tú dirás: bueno, yo pensaba que Dios lo hacía. No, somos nosotros quienes lo determinamos. Si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. La Nueva Traducción Viviente dice que quien siembra generosamente obtendrá una cosecha generosa. Ahora, de nuevo, no quiero aburrirlos con cosas de granja, pero así es como funciona esto. Así que donde crecimos no era como en Iowa, donde estoy seguro de que los rendimientos son mejores, y a veces incluso el fútbol también, pero tenía que decirlo. Si un agricultor quiere una cosecha de 200 bushels por acre, tiene que plantar 36,000 semillas por cada acre. Él es quien determina el tamaño final de su cosecha. 36,000 granos individuales producirán aproximadamente 18,000 de granos por cada acre de tierra. Es decir, imagina eso, 36,000 suena como mucho hasta que piensas en 18 millones. El agricultor determina su cosecha. Escucha lo que dijo Jesús: dad y recibirán. Lo que den les será devuelto en su totalidad. Una medida buena, apretada, sacudida, para hacer espacio para más, repleta en tu regazo. Ahora, mira esto. La cantidad que des determinará la cantidad que recibas. Ahora quiero ilustrar esto, así que voy a necesitar que alguien me ayude. Así que, Ana, ¿por qué no subes aquí? Vamos a darle un aplauso a Ana. Sube aquí, Ana. Ana y su familia. Ella ha crecido aquí en James River. Has asistido a James River desde que eras pequeña, ¿verdad? Sí. Y Ana tiene una piedra en la mano. Miren eso. Vamos. ¿Cuántos días faltan para el casamiento? 48. Sí. ¿Y quién es el apuesto joven con el que te vas a casar? Segiata Wells. Vamos, Segiata, salúdanos. Muy bien. Entonces, estás emocionada, ¿verdad? Muy emocionada. ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Sabías que ibas a ayudarme con esto? Bien, no tenías ni idea, ¿verdad? Así que voy a necesitar tu ayuda con esto. Y lo que voy a hacer es que tengo aquí un pequeño grano de maíz y se lo voy a dar a Ana. Porque miren, Dios le da a cada uno de nosotros algo. Algunas personas, se podría decir, tienen más granos de maíz que uno, pero todos tienen al menos uno. Todos tienen algo que pueden plantar, que pueden sembrar. Así que, Ana, extiende la mano así. Voy a poner esto en tu mano y quiero que la cierres y no quiero que muevas la mano. No quiero que lo sueltes. Vas a mantenerlo firme ahí, ¿de acuerdo? Ahora Ana tiene el grano en su mano. Si Ana se aferra a eso con fuerza, ese grano tiene la capacidad de crear esto. Si ella lo siembra, puede obtener 1,800 granos. Pero mientras ella se aferre a él,
no va a producir nada. De hecho, va a morir. No va a tener más granos. Si se aferra a él, ¿qué va a tener? Menos que ahora. La Biblia dice que hay quienes dan y tienen aún más. Hay otros que retienen aquello que deberían dar y a pesar de ello no lo poseen, no les es suficiente. Y de nuevo, la medida que usa es la medida que le será devuelta. Ahora bien, esto es lo que le pasa a mucha gente. Dios les da semilla, pero ellos piensan, solo tengo una semilla. No tengo muchas semillas y tengo que conservarla. Y entonces no se van a arriesgar a darla. No la van a sembrar. Se aferrarán a ella. Y Dios está ahí sentado así y está tratando de bendecirlos. Pero la bendición de Dios no puede entrar en sus manos. ¿Por qué? Porque tienen el puño cerrado. Se aferran a ese grano porque piensan, solo tengo uno. Miren, observen, Dios dice, bueno, yo tengo mucho más para ti. Si tan solo confiaras en mí, podría darte mucho más. Pero tienen tanto miedo que van a perder lo que tienen. Tienen tanto miedo que no lo sueltan. No están seguros de que todo vaya a salir bien. Y mientras tanto se preguntan por qué la bendición de Dios nunca llega o se queda con ellos, o por qué no la experimentan. Y Dios quiere bendecirlos. Así que, Ana, vamos a quitarle todo eso, ¿de acuerdo? Limpiamos todo eso. Así que Ana tiene su única semilla. Limpiamos el suéter. Ella tiene su única semilla. Ahora, Ana, lo que quiero que hagas es que abras la mano. Y quiero que entregues eso al Señor. Simplemente gira la mano y suéltalo. Así que Ana, ahora mantén tu mano. Ahora la mano de Ana está en posición de recibir. Porque su mano no está cerrada tratando de aferrarse a lo que tiene. Está en una posición en la que puede recibir. Y ahora de repente cuando Dios empieza a derramar en ella, puede recibir la bendición. Y Dios solo quiere derramar su bendición. Así que recibe, suelta, suelta. Y Dios sigue derramando, porque con la medida que ella da, esa es la medida que recibe. Y así ella sigue soltando. Dios dice, oye, ¿sabes qué? Tengo mucho más para ti de lo que entiendes. ¿Te das cuenta de que Dios tiene mucho más de lo que comprendes? Así que mantén tu mano abierta así. Y entonces recibe, suelta. Y Dios simplemente... recibe, suelta y simplemente no se detiene. Recibe, suelta. Y Dios solo quiere derramar, pero no puede hacerlo si nuestra mano está cerrada. Recibe, suelta. Cuanto más da, más sale. Y sigue sucediendo una y otra vez. Así que ahora Ana ha aprendido a soltarle las cosas a Dios. Está más abierta a vivir con las manos abiertas. Y entonces junta ambas manos y las mantiene rectas así. Y Dios, Él solo quiere seguir derramando cosas sobre ella. Y entonces lo que Él hace es, dice, esta es Ana. Y Ana entiende la ley de la cosecha. Ella entiende que es mejor soltarlo que guardarlo. Así que puedo confiar en ella para bendecirla. Así que recibe, suelta. Y Él da más y más, porque ¿saben qué? Él es un Dios que puede hacer más de lo que pedimos o recibimos. Recibe, suelta. Y Él lo derrama. Vamos, gracias. Pueden permanecer de pie solo un momento. Lo que quiero que vean es que no tienen que tener miedo de dar. Es la ley de la cosecha. Es más grande que tú. Es la ley de la cosecha. Digo con David, fui joven, pero ahora soy viejo y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Tenía 18 años cuando me senté en la capilla de la Universidad Oral Roberts y escuché el mensaje de la ley de la cosecha y el diezmo y dije, eso es increíble. ¿Quién en su sano juicio no lo haría? Y dije, voy a empezar a hacerlo. Lo he hecho toda mi vida. Y sin embargo, esto es lo que sucede. De nuevo, el diezmo no es la meta final. Es la línea de partida. Porque recuerda, si siembro escasamente, cosecho escasamente, siembro generosamente, cosecho generosamente. Con la medida que uso se me mide a mí. Fuimos al oeste de Kansas. Contraté a una pareja de la Universidad North Central como pastores de jóvenes.
Hablo con ellos, solo llevaban un par de semanas ahí, hablamos de dar y dicen, sí, damos el 20%. Sorprendido dije, ¿cómo? Ellos dijeron, sí, decidimos que el diezmo es la base, el punto de partida, damos el 20%. Bueno, yo sabía cuánto le estaba pagando y le pregunté, ¿cómo lo hacen? Y la respuesta fue, Dios simplemente nos bendice. Así que de repente empiezo a pensar en esto y pienso, espera un momento, eso es cierto. Y estoy observando su vida y estoy viendo la bendición de Dios sobre ellos y pienso, está bien, voy a hacer eso. Así que no salté directamente al 20%, pero como dijo David la última vez, para que se entienda mejor, nunca vas a poder dar más que Dios. Y hay un gozo tan grande en dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Por más bendecido que sea recibir, dar es aún mejor. Así que lo que Debbie y yo hacemos es que cada año revisamos nuestra ofrenda a la iglesia. Ahora, obviamente damos a misiones. El año pasado, por ejemplo, elegimos una iglesia fuera de la zona que sabíamos que estaba pasando por un momento difícil e hicimos algo significativo por ellos. Dios simplemente tocó nuestro corazón, sentimos que debíamos hacerlo y resultó ser algo realmente significativo tanto para ellos como para nosotros. Pero cada año simplemente digo, no quiero solo diezmar a la iglesia. Y así me doy cuenta mientras hablo con el grupo aquí que hay algunos de ustedes que nunca han diezmado y es un gran paso de fe. Lo entiendo. Solo quiero animarlos a que lo intenten, a que se atrevan. Vean lo que sucede, me dirán, no puedo permitírmelo. Sabes, no puedes no permitírtelo y ver lo que Dios hará. Solo mira lo que Él hace. Y aquellos que ya diezman, pero a menudo piensan, bueno, después de diezmar, doy mi dinero a 1000 otros lugares. Y quiero animarte a que pienses en términos de aumentar de manera gradual lo que das a la iglesia en forma de diezmo. Así que, por ejemplo, lo que Debbie y yo hacemos, y me incomoda decirte lo que hacemos, pero mi meta, conocí a un hombre en 1990, a quien respeto mucho, era predicador, y le pregunté, ¿cuál es tu meta? Y dijo, mi meta es dar el 50% de mis ingresos. Y yo pensé, ¿cómo funciona eso? Él dijo, es la ley de la cosecha. Y cuando escuché eso, simplemente pensé, voy a intentarlo. Así que cada año oro al Señor. Así que poco a poco, año tras año, decimos, ¿cómo podemos dar más? Y luego vemos cómo Dios obra en nuestras finanzas de una manera que lo hace posible, porque Dios honra eso. Así que ya saben, no estoy diciendo que tengan que hacer eso. No es lo que digo. Lo que digo es que eso me inspiró. Y hay algunos de ustedes y realmente podrían ayudar a la iglesia al decir, voy a aumentar mi diezmo a la iglesia en vez de dar el diezmo y luego enviar tu dinero a 1000 otros lugares. No digo que no den a otros lugares, Debbie y yo lo hacemos, pero lo que digo es que más allá de tu diezmo, que la iglesia reciba una parte significativa de tus ofrendas. Solo te pido que ores sobre esto y que lo hagas durante los próximos 12 meses. Que digas, mira, voy a hacer más. Voy a dar más. Esta es la razón por la que Debbie y yo lo hacemos, porque vemos cada semana lo que está sucediendo. Fue gracioso el domingo pasado, voy a terminar aquí. El domingo pasado David estaba predicando, así que escuché el primer servicio y luego hablamos un poco sobre el mensaje, como él hace conmigo cuando yo predico o como lo hace Brandon. Así que después salí a hablar con la gente. Así que estoy en el atrio y estoy en esa zona alfombrada. Prácticamente siempre estoy ahí. Y simplemente doy vueltas por la zona alfombrada. Sin importar quién esté ahí, nunca salgo de ahí. No es que diga, voy a hacer eso. Simplemente así es como sucede. Y así voy conociendo muchas personas. Conocí a una madre soltera que tiene 3 hijos y que se mudó aquí desde Filadelfia, quien inmediatamente sintió la presencia del Señor cuando entró por la puerta. Está tratando de reconciliar su matrimonio. Conocí a 3 hombres que están pasando por la tragedia del divorcio. Conocí a un hombre con el que David simplemente entabló una conversación en el lugar donde trabaja y empezó a hablarle. Y podría decirse que le salvó la vida. Porque él iba a quitarse la vida.
Miren, estoy escuchando todas estas historias. Conocí a un hombre que tiene cáncer y empezamos a hablar, oro por él y después le envío un mensaje de texto. Y luego él responde y dice, sabes, no fue una coincidencia que nos encontráramos allí. Y estoy conociendo familia tras familia. Otro caballero que acaba de empezar a venir, tiene un hijo con algunas discapacidades, pero que es tan precioso en su espíritu, realmente hermoso, sinceramente. Pero estoy conociendo y viendo a todas estas personas en cuyas vidas Dios está haciendo cosas increíbles. Te lo digo, lo veo durante toda la semana, pero el domingo fue como si todo estuviera comprimido en una hora. Estoy viendo persona tras persona, tras persona, tras persona, a quienes Dios está tocando gracias a sus ofrendas. Por eso Debbie y yo queremos dar. Por eso David y yo estamos comprometidos con eso. Así que quiero agradecer a todos los que ya están dando. Su generosidad es una bendición enorme. Solo quiero animar a aquellos que no han hecho este recorrido a que lo piensen. Digo esto porque sé lo que significará para ti y marcará una gran diferencia en tu vida. Amén.